Imagina una noche en la que el viento sopla tan fuerte que parece arrancar el alma de los árboles. La tormenta de nieve ha apagado todas las luces de la aldea, dejando las casas sumidas en una oscuridad blanca y absoluta. Y tú dime, ¿te habrías atrevido a salir en medio de ese frío brutal o te habrías quedado escondido tras las paredes de tu casa? Hoy vamos a descubrir la historia de un joven que sí se atrevió, pero antes no olvides suscribirte al canal y apoyar la conservación de los lobos. Para los aldeanos, ese sonido era la voz de un fantasma errante. Cerraban puertas, bajaban cortinas, rezaban en silencio. Nadie se atrevía a salir, nadie excepto un muchacho solitario. Huérfano desde hacía años, vivía en el borde de la aldea, en una cabaña de madera que crujía con cada embate del viento. Ese aullido lo atravesó como una llamada imposible de ignorar. Mientras el hielo cubría los caminos y la nieve borraba las huellas humanas, él decidió seguir ese eco. No llevaba más que un abrigo raído y unas botas viejas. Cada paso era un desafío contra la tormenta, pero en su interior algo le decía que no era un simple grito de la naturaleza, era un llamado dirigido a él. Nadie en el pueblo lo supo aquella noche, pero su decisión cambiaría para siempre la manera en que los humanos recordaban ese aullido, porque lo que descubrió en medio de la tormenta dejó a todos sin aliento. ¿Qué crees que encontró el muchacho cuando siguió el eco del lobo? La respuesta sorprendió a todos. Este es un relato narrativo inspirado en la vida salvaje. En la realidad, nunca debes acercarte a lobos ni intentar rescatarlos por cuenta propia. Siempre contacta con un centro de conservación o autoridades locales. El joven se llamaba Mateo. En la aldea apenas se escuchaba su nombre. No tenía padres que lo defendieran ni hermanos que lo acompañaran. Desde pequeño había aprendido a arreglárselas solo. Su madre había muerto durante un parto difícil en pleno invierno y su padre, un leñador fuerte y callado, había caído al río helado durante una crecida inesperada. Desde entonces, Mateo era el huérfano del extremo del pueblo, un muchacho al que todos miraban con lástima, pero pocos con verdadera cercanía. La cabaña donde vivía era humilde, troncos torcidos, un techo que goteaba con cada deshielo y un pequeño horno de leña que apenas conseguía mantener el frío a raya. Allí en ese rincón olvidado de la aldea, Mateo había desarrollado una resistencia poco común. Sabía encender fuego con manos entumecidas, sabía distinguir la huella de un zorro de la de un perro, sabía escuchar la voz de los bosques como quien escucha un lenguaje secreto. El invierno en esas tierras del norte no perdonaba. Los vientos de Alaska azotaban las montañas, cubriendo de hielo los ríos y quebrando ramas centenarias. Los aldeanos dependían de la leña y de los animales de corral. Se hablaba poco y se trabajaba mucho. Pero en medio de esa rutina dura y predecible, los lobos eran el misterio que nadie podía ignorar. Para los adultos, los lobos eran una amenaza. Había historias de ovejas arrancadas en plena noche, de huellas rodeando los corrales de aullidos que presagiaban desgracias. Pero para Mateo, esos sonidos significaban algo más. En ellos había reconocido desde niño una especie de espejo. Eran voces lejanas que parecían comprender lo que significaba estar solo. El aullido, que lo había sacado de su cabaña, no fue el primero que escuchó en su vida, pero sí fue el más desgarrador. No sonaba a advertencia ni a dominio territorial, sonaba a dolor, sonaba a súplica. Y Mateo, que tantas veces había sentido su propia voz apagarse, entre la indiferencia del pueblo, no pudo ignorarlo. El bosque donde se internó aquella noche era un laberinto de abetos cargados de nieve. Cada rama parecía crujir bajo un peso insoportable. El suelo estaba cubierto de un manto blanco que ocultaba trampas invisibles, grietas, raíces viejas, trampas de hierro, olvidadas por cazadores. Para cualquiera, salir en medio de esa tormenta era un acto de locura. Para un huérfano, acostumbrado al filo de la supervivencia, era casi natural. Mientras caminaba, la voz de su padre le volvió a la memoria: nunca sigas un aullido. No es para ti, es para su manada. Pero esa advertencia, lejos de detenerlo, lo empujó más. Porque en el fondo Mateo nunca había tenido manada. Tal vez esa noche, entre la ventisca, el destino le ofrecía una. La tormenta rugía, pero el aullido seguía guiándolo cada vez más cerca, más claro. No era uno, sino varios sonidos entrecortados. Un llamado que vibraba en su pecho como si la montaña entera respirara con él. Los minutos se hicieron eternos.
Los dedos de las manos ya no los sentía. Cada paso era un reto contra la fatiga y el frío, hasta que de pronto el bosque se abrió en un claro. Allí, bajo un manto de nieve endurecida, vio lo que cambiaría su vida para siempre. No era un espíritu, no era una ilusión, era un cuerpo real vivo tembloroso. Una loba adulta atrapada en un cruel cepo de hierro. A su lado, 3 cachorros pequeños, apenas capaces de mantenerse en pie, se acurrucaban contra su vientre sangrante. En ese instante, Mateo sintió que todo el frío del mundo se concentraba en su pecho. Frente a él, la frontera invisible entre el miedo y la compasión estaba a punto de romperse, y con un solo paso, su destino quedó sellado. El corazón de Mateo golpeaba como un tambor dentro de su pecho. El viento parecía empujar su espalda, obligándolo a mirar de frente aquella escena imposible. La loba atrapada lo observaba con los ojos abiertos de par en par, una mezcla de furia y dolor, de amenaza y ruego. Los cachorros débiles chillaban con un gemido tan frágil que apenas se escuchaba bajo la ventisca. Por un instante, el muchacho pensó en huir. Cada historia que había escuchado sobre lobos le gritaba que diera media vuelta. «Son bestias asesinas», repetía la voz de los adultos de la aldea. «Nunca se acercan sin motivo. Si está atrapada, atacará igual». Y sin embargo, Mateo permaneció inmóvil, con la nieve acumulándose en sus hombros y la linterna temblando en su mano. La loba lanzó un gruñido profundo, bajo, amenazante. Los dientes se mostraron afilados como cuchillos de hielo. El muchacho retrocedió un paso, tragando saliva. Pero entonces ocurrió algo inesperado. En medio de la tensión, los ojos de la loba se suavizaron apenas un instante. No era sumisión ni rendición. Era reconocimiento. Una chispa mínima que atravesó la tormenta. Mateo respiró hondo. Sabía que si se acercaba demasiado, un solo movimiento en falso podría significar el fin, pero también sabía que si se marchaba, aquellos cachorros morirían congelados antes del amanecer. El dilema lo desgarraba: obedecer al instinto de supervivencia o escuchar a la compasión que palpitaba en su interior. Decidió avanzar un poco más. Levantó las manos despacio, mostrando que no llevaba armas. El farol iluminaba la trampa de hierro cruel, oxidada, mordiendo la pata de la loba. La sangre ya se había mezclado con la nieve, formando una mancha oscura y helada. Los cachorros lo miraban con ojos enormes, llenos de hambre y confusión. Cada paso de Mateo era un desafío a su propio miedo. La loba gruñía, pero no saltaba. Sus fuerzas estaban mermadas por el dolor y el frío. Sin embargo, seguía erguida como un muro entre el muchacho y sus crías. En la mente del joven resonaban 2 frases opuestas: «Huye, ayuda». Su respiración era cada vez más rápida. El vapor formaba nubes espesas frente a su rostro. Finalmente cerró los ojos un segundo y murmuró: «Si muero aquí, al menos habré intentado algo que valía la pena». Con un gesto rápido, colocó un palo largo entre las fauces de la trampa e intentó abrirla. El metal crujió. La loba soltó un aullido breve, mezcla de dolor y sorpresa. Mateo retrocedió, casi cayendo sobre la nieve. El muchacho no se rindió. Volvió a intentarlo. Colocó todo su peso sobre el palo, sus botas hundiéndose en la nieve. Esta vez, el mecanismo cedió apenas unos centímetros. La pata de la loba se liberó lo suficiente para que ella pudiera retirar la pierna herida. El silencio posterior fue ensordecedor. El tiempo pareció detenerse. La loba libre podía lanzarse sobre él en cualquier instante. Mateo se quedó inmóvil, esperando lo inevitable, pero lo inevitable nunca llegó. La loba jadeante no atacó. Se mantuvo de pie entre Mateo y los cachorros, respirando con dificultad. Luego, lentamente, dio un paso al costado, como si aceptara su presencia allí. En ese instante, algo cambió para siempre en el corazón del joven. Entendió que la frontera entre el hombre y la bestia no era tan sólida como le habían hecho creer, que el miedo podía transformarse en respeto, y que la compasión tenía el poder de desafiar incluso al invierno más cruel. Mateo no lo sabía todavía, pero esa noche no solo liberaba a una loba, estaba liberando también una parte de sí mismo que había estado atrapada desde siempre: el deseo de pertenecer, de proteger, de ser escuchado en medio del silencio. Y lo que ocurrió después fue aún más extraordinario. La tormenta no daba tregua. La nieve caía como cuchillas blancas y el viento aullaba con tanta fuerza que parecía querer borrar a todos los vivos de la montaña.
Mateo, con las manos entumecidas y el cuerpo temblando, comprendió que no podía dejar allí a la loba herida y a sus cachorros. Si los abandonaba la noche, sería su final. Se acercó un poco más. La loba lo vigilaba cojeando, pero ya no mostraba los dientes con tanta furia. Era como si entendiera que aquel muchacho había roto la cadena del dolor, aunque la desconfianza seguía flotando en sus ojos. Mateo encendió un fuego improvisado en un rincón protegido del claro. El calor apenas se extendía unos metros, pero era mejor que nada. Luego, sin pensarlo, 2 veces retiró de su bolsa un trozo de pan duro y lo colocó a un lado cerca de los cachorros. Ellos dudaron, pero el hambre pudo más que el miedo. La loba emitió un gruñido bajo de advertencia, aunque no se lanzó. Era un límite claro. Acércate, pero no demasiado. Mateo lo entendió. Se quedó quieto, observando cómo los pequeños mordisqueaban con torpeza la corteza del pan. Su instinto de supervivencia era tan feroz como la tormenta misma. El muchacho no tenía mucho que ofrecer, salvo su decisión de no marcharse. Se acomodó junto al fuego, vigilando de reojo a la loba. Ella lamía su pata herida, dejando rastros de sangre en la nieve. Mateo sabía que la herida era grave. Recordó las palabras de un anciano curandero de la aldea: la nieve detiene la sangre, pero también roba la fuerza. Decidió actuar. Arrancó una tira de tela de su abrigo y con movimientos lentos la extendió hacia la loba. Ella gruñó los pelos del lomo erizados. El joven detuvo la mano mostrando paciencia. Después de unos segundos, se acercó un poco más y envolvió la pata con la tela. El contacto fue breve, tenso, pero la loba no lo atacó. Solo lo miró fijamente como si midiera el valor de aquel gesto. Pasaron horas. La tormenta rugía, pero en ese pequeño círculo de luz y calor se había formado un pacto silencioso. Mateo y la loba no eran aliados ni enemigos. Eran supervivientes compartiendo la misma frontera entre la vida y la muerte. En un momento, uno de los cachorros, curioso, se acercó demasiado a Mateo. Tropezó sobre la nieve y quedó frente a su rodilla. El joven contuvo el aliento. Un movimiento en falso, y la madre se lanzaría contra él. Pero la loba permaneció inmóvil observando. El cachorro olfateó la bota de Mateo, luego retrocedió y volvió a refugiarse en el vientre de su madre. El instante fue tan breve como eterno, pero en ese segundo, Mateo sintió que la línea del miedo se había desplazado un poco más. La noche avanzó lentamente. El fuego crepitaba consumiendo las ramas húmedas. Mateo no pegó ojo atento al menor ruido del bosque. Sabía que no solo el frío era un enemigo, osos linces, o incluso otros lobos podían oler la sangre y acercarse, y si eso ocurría, no habría escapatoria. En cierto momento, escuchó un crujido entre los árboles. Se levantó de golpe, el corazón desbocado. La loba también lo oyó, erizó el lomo y lanzó un gruñido que atravesó el viento. Mateo agarró un palo encendido del fuego, dispuesto a defenderse. La tensión era insoportable, pero después de unos segundos, el sonido desapareció. Solo era una rama quebrada por la nieve. Al amanecer, el cielo se abrió en un tono gris azulado. La tormenta había cedido, pero el frío seguía siendo mortal. Mateo sabía que debía llevar a la loba y a sus crías a un refugio más seguro. Allí en el claro no sobrevivirían mucho tiempo. El muchacho se puso de pie, recogió sus cosas y señaló con la mano el sendero hacia la aldea. Sabía que no era seguro llevar lobos al pueblo, pero también sabía que había un granero abandonado en las afueras. Allí tal vez podrían resistir. La loba lo miró desconfiada. Cogió un paso, dudó, luego avanzó lentamente, siguiendo la dirección que él señalaba. No era obediencia, era una tregua. Los cachorros caminaron tambaleantes detrás de ella, y así, una escena impensable tomó forma: un huérfano y una familia de lobos, caminando juntos por la nieve como si pertenecieran a la misma manada. Ese día, Mateo descubrió que el vínculo más fuerte no nace de la sangre ni de la costumbre. Nace del momento en que dos seres deciden confiar, aunque el mundo entero les diga que no deben hacerlo. Y esa confianza frágil y poderosa apenas estaba comenzando. El día apenas había comenzado cuando la verdadera prueba llegó. El sol débil y oculto, tras nubes grises, iluminaba un paisaje blanco interminable. Mateo caminaba con paso cansado, guiando a la loba y a sus cachorros hacia el viejo granero abandonado. El silencio del amanecer era engañoso. Bajo aquella calma aparente,
El bosque guardaba un peligro que pronto revelaría su rostro. Mateo conocía el camino. Lo había recorrido muchas veces en busca de leña. Pero aquella mañana todo parecía distinto. La nieve borraba las referencias y los árboles se alzaban como gigantes de hielo. Fue entonces cuando un rugido sordo grave quebró el aire helado. No era el viento, era algo más cercano, más amenazante. La loba erizó el pelaje. Sus cachorros gimieron y se refugiaron bajo su vientre. Mateo sintió cómo la sangre le bajaba a los pies. Entre los troncos, una sombra enorme se movía con sigilo. Un oso pardo hambriento, tras semanas de tormenta, había olfateado la herida y el miedo. El muchacho sabía que enfrentarse a un oso era sentencia de muerte. Ni los lobos lo hacían solos. Pero no había opción. Huir significaba abandonar a los cachorros, y eso no estaba en sus planes. Agarró un palo largo, encendió la punta en el fuego que aún llevaba en su antorcha improvisada, y se plantó frente a la bestia. El oso emergió del bosque como una avalancha viviente. Sus patas hundían la nieve con cada paso. Los ojos brillaban con un hambre salvaje. La loba lanzó un aullido desgarrador, colocándose delante de sus crías, cojeando pero erguida, dispuesta a resistir. Mateo agitó la antorcha gritando con todas sus fuerzas. El fuego chisporroteaba escupiendo brasas. El oso dudó un instante, pero enseguida rugió avanzando más. La loba, pese a su herida, saltó hacia un lado tratando de distraerlo. El choque era inminente. En ese segundo, el muchacho sintió que no estaba solo. El aullido de la loba retumbó por el valle, y de las montañas cercanas respondió un eco. Otros lobos invisibles, entre la nieve, escuchaban la llamada. El sonido era tan poderoso que incluso el oso se detuvo desconcertado. Mateo aprovechó la pausa. Avanzó con la antorcha y la clavó en la nieve frente al oso, levantando chispas. El animal retrocedió unos pasos, confundido entre el fuego y los aullidos que resonaban. La loba, jadeando, se colocó al lado de Mateo. Por primera vez, hombro con hombro humano y fiera, se enfrentaban juntos a un enemigo común. El oso giró la cabeza, midiendo la situación. Los ecos de los aullidos se multiplicaban. El bosque entero parecía despertar. Finalmente, con un bufido, la bestia se retiró lentamente hacia los árboles, perdiéndose entre la neblina blanca. Mateo cayó de rodillas en la nieve exhausto. La loba tambaleante se giró hacia él. Durante un instante, sus miradas se cruzaron. No había gruñidos, no había miedo. Solo un reconocimiento silencioso. Habían sobrevivido juntos. Los cachorros salieron de su escondite corriendo torpemente hacia su madre. Ella los lamió con ternura, luego levantó el hocico y aulló de nuevo. Esta vez no era un lamento de dolor, era un canto de victoria. En ese momento, Mateo entendió la verdadera fuerza del vínculo que había nacido en la tormenta. No se trataba solo de salvar una vida, ni de vencer el miedo. Se trataba de descubrir que la confianza podía transformar la soledad en manada, y que incluso en el corazón más helado del invierno, un humano y un lobo podían luchar como iguales. El regreso al pueblo no fue silencioso. Aunque Mateo había logrado salvar a la loba y a sus cachorros de la tormenta y del oso, tarde o temprano el secreto saldría a la luz. Y en una aldea, donde los lobos siempre habían sido sinónimo de peligro, la noticia cayó como una chispa en un campo de heno seco. Todo comenzó con huellas. Algunos hombres del pueblo encontraron rastros frescos de lobos cerca de los corrales. Alarmados siguieron las pisadas hasta el viejo granero abandonado en las afueras. Allí, lo que vieron confirmó sus peores temores: un muchacho conviviendo con una loba herida y 3 cachorros. Los gritos no tardaron en llegar. «Está loco», clamaban unos. «Traerá desgracia a todos», decían otros. Para ellos, aquello no era un acto de compasión, sino una amenaza directa a la seguridad de la comunidad. Mateo intentó explicar. Les habló del cepo, de la herida, del peligro del oso. Pero las palabras del huérfano no tenían peso en una aldea que siempre lo había visto como un marginado. Nadie quería escuchar razones. La mayoría exigía acabar con los lobos antes de que crecieran y se volvieran incontrolables. El alcalde convocó una reunión de emergencia. El salón comunal se llenó de voces alteradas, el humo de las antorchas espesaba el aire. Algunos proponían llamar a cazadores de pueblos vecinos, otros pedían entregar los cachorros a un zoológico. La tensión era insoportable. Entre las voces se alzó una advertencia más dura. La ley es clara. Nadie puede tener lobos en cautiverio. Son animales salvajes.
Si seguimos permitiendo esto, no solo arriesgamos a nuestras familias, también violamos la normativa del gobierno. La frase cayó como un martillo. Por primera vez, Mateo entendió que no era solo un conflicto con su aldea, era también un asunto legal. En Alaska, como en tantos otros lugares, la relación entre humanos y lobos estaba marcada por reglas estrictas. Nadie tenía derecho a domesticarlos ni a mantenerlos escondidos. Mateo sintió un nudo en la garganta. Había arriesgado su vida por aquellos animales, los había visto sangrar, temblar, luchar contra la muerte. ¿Cómo podía ahora entregarlos a un destino incierto? Pero la presión crecía. Los aldeanos lo rodeaban con miradas duras, exigiendo que renunciara. Fue entonces cuando una voz distinta se escuchó entre la multitud. Una anciana conocida por sus historias antiguas se levantó y dijo: «Siempre hemos temido a los lobos porque no los comprendemos». Pero este muchacho los miró con otros ojos. No ve enemigos, ve seres vivos que también sufren. ¿Acaso no es eso lo que nos hace humanos? El silencio llenó la sala por unos segundos. Algunos desviaron la mirada incómodos. Otros murmuraron en desacuerdo. El alcalde, sin embargo, no cambió su postura. Aunque admiremos su valor, la decisión no puede ignorar la ley. Estos lobos deben ser entregados a un centro de conservación. Allí estarán seguros, y nosotros también. Mateo salió del salón con el corazón ardiendo. Afuera la noche caía lentamente sobre la aldea. La loba lo esperaba en el granero, sus ojos amarillos brillando en la penumbra, los cachorros dormidos a su lado. El muchacho se arrodilló junto a ella y murmuró: «No quieren entender. Para ellos siempre serás un monstruo». La loba lo observó en silencio. No podía comprender sus palabras, pero sí su tono. Inclinó el hocico, acercándolo al rostro del joven, como si reconociera la tristeza en su voz. Esa noche, Mateo comprendió que su lucha ya no era contra el frío ni contra las bestias del bosque. Era contra el miedo humano y contra las leyes que, aunque necesarias, podían arrancarle lo único que le daba sentido a su soledad. Y supo que muy pronto llegaría el momento más doloroso de todos: elegir entre su propio corazón y el destino de la manada que había aprendido a amar. El amanecer llegó teñido de un gris melancólico. La aldea aún dormía, pero en el viejo granero, Mateo sabía que había llegado el momento de enfrentar lo inevitable. Durante la noche había reflexionado sin descanso. Podía rebelarse contra el pueblo, ocultar a la loba y a sus cachorros en lo profundo del bosque. Pero tarde o temprano serían descubiertos. Y entonces la historia acabaría con violencia. El recuerdo de las palabras del alcalde retumbaba en su mente. Estos lobos deben ser entregados a un centro de conservación. Allí estarán seguros. Y nosotros también. Era una sentencia dura, pero también cierta. El pueblo no aceptaría jamás su convivencia con la manada. La ley no se lo permitiría. Mateo se levantó, acarició con la mirada a los cachorros y suspiró. Entonces miró a la loba directamente a los ojos y murmuró: «No puedo retenerte. Si lo hago, te condeno, pero tampoco quiero perderte». La loba ladeó la cabeza. Su mirada no era la de una bestia salvaje, era la de un ser que entendía la fuerza de los vínculos, aunque fueran efímeros. Ese día, Mateo acompañó a la manada hasta las afueras del bosque, donde se encontraba un grupo de voluntarios del centro de conservación, alertados por el alcalde. Llevaban jaulas, grandes guantes gruesos, y la experiencia de quienes conocían el peligro de tratar con animales salvajes. Los aldeanos se habían reunido a cierta distancia, observando en silencio. Para ellos era el fin de un problema. Para Mateo era el fin de un capítulo de su vida. Cuando los hombres intentaron acercarse, la loba mostró los dientes. Mateo dio un paso al frente, levantó la mano y con una calma sorprendente habló en voz baja: «Confía». El animal lo miró por un instante. Luego, lentamente bajó el hocico, permitiendo que los cachorros fueran guiados con cuidado. La loba, herida y cansada, aceptó la jaula con dignidad salvaje. El silencio fue absoluto. Incluso los aldeanos, tan temerosos antes, parecieron conmovidos por la escena. No era una derrota, era un acto de confianza. Cuando los hombres intentaron acercarse, la loba mostró los dientes. Mateo dio un paso al frente, levantó la mano y con una calma sorprendente habló en voz baja: «Confía». El animal lo miró por un instante. Luego, lentamente bajó el hocico, permitiendo que los cachorros fueran guiados con cuidado. La loba, herida y cansada, aceptó la jaula con dignidad salvaje. El silencio fue absoluto.
Incluso los aldeanos tan temerosos antes parecieron conmovidos por la escena. No era una derrota, era un acto de confianza. En el último instante ocurrió algo que Mateo nunca olvidaría. La loba dentro de la jaula giró la cabeza. Sus ojos lo buscaron fijos profundos, y luego levantó el hocico y lanzó un aullido prolongado, un canto que desgarró el aire y se quedó suspendido en el corazón de todos los presentes. El eco rebotó entre las montañas, como si toda la manada invisible respondiera. Era un adiós, pero también una promesa. Mateo permaneció allí, con el eco del aullido aún vibrando en sus oídos. No sabía si volvería a verla algún día, pero sí sabía una cosa: la soledad que lo había acompañado desde niño ya no era la misma, porque en el frío de aquella tormenta había encontrado una manada, y ese recuerdo lo acompañaría para siempre. Pasaron semanas desde aquella mañana de despedida. El invierno seguía azotando con sus garras blancas, pero para Mateo el frío era distinto. Ya no era el mismo muchacho solitario que miraba la tormenta tras una ventana. Algo en su interior se había transformado. Cada vez que el viento soplaba entre los árboles, creía escuchar aquel último aullido, como si la loba aún velara por él desde lejos. Los aldeanos, que antes lo habían tratado como un extraño, empezaron a mirarlo con más respeto. Quizás nunca lo aceptarían del todo, pero no podían ignorar lo que había hecho enfrentarse al frío a un oso y devolver a la manada al cuidado de quienes sabían protegerla. El alcalde incluso lo llamó una vez y le dijo: «Tu acto fue imprudente, pero también valiente. Has demostrado que no todos los lobos son enemigos». Esas palabras, aunque duras, eran un reconocimiento. Mateo las guardó como un tesoro silencioso. Con la llegada de la primavera, el hielo comenzó a retirarse. Un día, un mensajero del centro de conservación llegó a la aldea con noticias. La loba había sanado de su herida. Sus cachorros crecían fuertes, aprendiendo a correr, a jugar, a aullar. No serían domesticados. Estaban en un área segura, lejos de trampas y de rifles, preparándose para vivir libres. Mateo escuchó cada palabra con el corazón latiendo. Imaginaba a los pequeños dando saltos torpes, mordisqueando ramas, aprendiendo de su madre. Era como ver en su mente el futuro que había soñado para ellos. El mensajero le entregó un objeto, un pequeño pañuelo de tela deshilachado y manchado de sangre seca. Era el mismo que Mateo había usado para vendar la pata de la loba. El centro lo había conservado como recuerdo del primer contacto entre el joven y el animal. Al verlo, Mateo sintió que las lágrimas regresaban, pero no eran de tristeza, eran de gratitud. Los días siguieron su curso. Mateo aprendió a trabajar con los leñadores, a ayudar en los corrales, a vivir con mayor cercanía al pueblo. Pero cada noche antes de dormir, salía a la puerta de su cabaña y miraba hacia el bosque. Allí bajo la luna, lanzaba un silbido suave, como si respondiera a un llamado invisible. Nunca esperaba respuesta, hasta que una noche la obtuvo. Un aullido lejano, apenas audible, llegó desde las montañas. No era un eco del viento, era real, prolongado, profundo, inconfundible. Mateo cerró los ojos y sonrió. Sabía que era ella. No la volvió a ver de cerca. No necesitaba hacerlo. Aquel aullido era suficiente para saber que seguía allí, que su manada estaba viva y que de algún modo aún estaban conectados. Los aldeanos también lo escucharon esa noche, y aunque algunos se estremecieron de miedo, nadie habló de rifles ni de trampas. Tal vez porque en sus corazones, aunque no lo admitieran, sabían que aquel sonido no era de amenaza, sino de libertad. Mateo levantó la vista al cielo, la luna iluminando su rostro. Ya no era el huérfano olvidado, sino el muchacho que había aprendido el lenguaje de la compasión, y comprendió que aunque los caminos de los hombres y los lobos rara vez se cruzan cuando lo hacen, pueden cambiar ambos mundos para siempre. La historia de Mateo y la loba no es solo un relato sobre supervivencia en medio de una tormenta. Es un recordatorio de que los límites que creemos infranqueables entre el hombre y el animal, entre el miedo y la compasión, pueden romperse en un instante de valentía. En una aldea marcada por el temor, un huérfano se atrevió a escuchar un aullido que todos ignoraban, y al seguirlo, descubrió no solo a una madre atrapada en el dolor, sino también a una parte de sí mismo que había permanecido en silencio, el deseo de pertenecer, de cuidar, de confiar. La lección es clara: los lobos no son monstruos, son criaturas salvajes que merecen respeto, que cumplen un papel esencial en los bosques, que viven, sufren y luchan como nosotros.
Intentar domesticarlos o cazarlos sin razón solo refleja nuestra ignorancia, pero observarlos, protegerlos y aprender de ellos nos conecta con algo mucho más profundo de la naturaleza que también late en nuestro interior. Mateo lo comprendió. Aquella noche no podía quedarse con la loba. La ley y la seguridad exigían su libertad, y aunque la despedida fue dolorosa, el eco de su aullido se convirtió en un símbolo de que la compasión puede transformar la soledad en vínculo y el miedo en respeto. Tal vez tú también lo has sentido alguna vez, ese instante en que puedes elegir entre apartar la mirada o tender la mano, entre huir o confiar. Esas decisiones, aunque pequeñas, cambian el mundo y cambian también a quienes las toman. Así termina la historia de Mateo y la loba, una historia que nos enseña a mirar a los lobos y a nosotros mismos con otros ojos. Y recuerda, cada vida salvada, cada manada protegida es un paso más hacia un futuro donde humanos y animales podamos coexistir en equilibrio. Si esta historia te ha conmovido, suscríbete al canal y apoya la conservación de los lobos, porque cada gesto, cada voz, cada acción cuenta. Y quién sabe, quizá la próxima vez que escuches un aullido en la distancia, lo recibas no con miedo, sino con respeto.